Bienvenidos. Desde el área de física e instruimos tenemos muchas cosas que contarles. Hoy vamos a trabajar la parte de notación científica. Para poder hablar de notación científica tenemos que tener muy claro de qué se trata este concepto. La notación científica hace referencia a una abreviación matemática que nos permite tener mayor facilidad a la hora de trabajar con números o con magnitudes, cantidades muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, el diámetro del Sol es una magnitud excesivamente grande que a la hora de operarla junto a otros valores nos va a generar quizás un poco de dificultad. En el otro lado podemos ver el diámetro medio de un átomo. Es una magnitud muy pequeña, lo que también en algunas ocasiones puede generar dificultad si la operamos con estos números tan grandes o tan pequeños. Entonces es ahí donde entra a jugar la notación científica, que nos va a facilitar no solo la escritura, sino la comprensión y la manera de hacer cálculos con estas magnitudes muy grandes o muy pequeñas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre para poder trabajar la notación científica, lo que debemos hacer es representar un número entero o decimal como una potencia de 10. El esquema que tenemos aquí a la izquierda habla de la generalidad. A es el número, ¿cierto? Que puede ser, como decíamos, entero o decimal, pero debe cumplir con una característica fundamental, y es que siempre debe ser un número mayor o igual a 1 y menor a 10. Tenemos acá por 10 a la n. Este 10 hace referencia a la potencia entera de base 10 y n hace referencia al exponente. Este exponente puede ser positivo o puede ser negativo, según sea la situación que estemos planteando. Miremos, por ejemplo, esta situación. 4.2 por 10 a la 3. En este caso tenemos un número con una parte entera, una parte decimal, que si podemos notar, cumple con el requisito de A, que es ser un número mayor o igual a 1 y menor a 10. Tenemos la potencia de base 10 y el exponente, que en este caso sería un exponente positivo. Pero ¿cómo podemos llegar a este número cuando tenemos magnitudes tan grandes o tan pequeñas? Vamos a ver estas dos situaciones. Tenemos cantidades en la parte izquierda, una cantidad muy grande, equivalente a 123 millones, y en la parte derecha, una muy pequeña. Vamos a empezar con la que es muy grande. Vamos a partir del hecho que este 123 millones tiene al final un coma cero. Digamos que si fuéramos un poco rigurosos con la situación, sería 123 millones, coma cero. Normalmente esa coma no se ubica, pero tenemos que tener claridad que ella está ahí. Bueno, en este caso queremos convertir entonces este número tan grande a un valor en notación científica. Entonces lo que vamos a hacer es correr esta coma que aparece acá, digamos de manera imaginaria, pero que sabemos que tiene que estar ahí, la debemos movilizar hasta el número 1. ¿Por qué hasta el número 1? Recordemos que en nuestra notación científica, la parte que queda aquí, que es lo que llamábamos A en la anterior imagen, debe ser siempre mayor o igual a 1 y menor a 10. Si yo lo muevo hasta el número 2 o hasta el número 3, estaría rompiendo con la regla. ¿Cuántos espacios voy a correr entonces la coma hasta llegar en este caso hasta el número 1? Lo estaría moviendo 8 espacios. Miremoslo rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera, entonces me queda que este valor de 123 millones expresado en notación científica es equivalente a 1,23 por 10 a la 8. Hay que hacer una claridad importante, y es que este exponente a la 8 nunca representa el número de ceros, siempre representa es el número de veces que se movió la coma hasta llegar al número que queríamos. En este caso, ustedes se podrán dar cuenta que la coma la estamos moviendo hacia la izquierda, razón por la cual nuestro exponente es positivo.
Siempre que corremos la coma hacia la izquierda, el exponente de la base 10 va a ser positivo. ¿Qué ocurre en el caso en el que movamos la coma hacia la derecha? Entonces, en este caso estaríamos teniendo una situación como la que tenemos acá en esta parte, donde tenemos números muy pequeños, 0,000000456. En este caso, entonces, para cumplir con la regla básica de la notación científica, que es que este número debe quedar expresado en términos de ser un número mayor o igual a 1 o menor a 10, entonces sabemos que la coma la debemos mover hasta el número 4. ¿Cuántos espacios debemos moverlo? En este caso vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. Ahora, ¿hacia dónde corrimos la coma? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? En este caso, como estamos corriendo la coma hacia la derecha, entonces la exponente nos va a quedar con signo negativo. Recordemos, si es la situación que tengo en la izquierda, donde la coma la corrí hacia la izquierda, el exponente es positivo. Si es esta situación o este ejemplo, donde la coma la corrí hacia la derecha, el exponente va a ser un exponente negativo. Vamos a mirar algunos ejemplos para terminar de quedar claro con respecto a cómo voy a convertir un número, digamos, normal, entre comillas, a una equivalencia en notación científica. Miremos esta primera situación, 350. Entonces, yo sé que para escribirlo en notación científica, recordemos que es como si tuviera la coma aquí al final del 0, ¿cierto? Debo mover esta coma hasta el 3 para cumplir con el parámetro ya establecido. ¿Cuántos espacios entonces debo mover la coma desde acá hasta el 3? 1, 2 espacios. Por eso me queda el equivalente a 3.5 por 10 a la 2. Exponente positivo porque la coma la corrí desde la derecha hacia la izquierda. Por eso me queda el exponente positivo. Miremos esta situación. 8.945. Recordemos nuevamente, la coma está aquí al final. ¿Qué es lo que hago? La voy a mover hasta llegar al número 8. 1, 2, 3 espacios. Como lo corrí hacia la izquierda, exponente positivo. Y finalmente miremos este número. Es una cantidad muy grande. ¿Hasta dónde lo debo mover la coma? ¿Hasta el 5, hasta el 1 o hasta el 9? En este caso, es claro para nosotros ya que lo debo mover hasta el 9 para cumplir con el requisito de la notación científica en el cual mi entero o mi decimal debe ser un número comprendido entre 1 y 10. ¿Cuántas veces entonces voy a correr la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Hacia dónde lo corrí? Hacia la izquierda, por eso tengo entonces mi exponente a la 10 positivo. Miremos ahora estas tres situaciones donde vamos a movilizar la coma hacia la derecha, razón por la cual nos van a quedar los exponentes negativos. 0.02. Necesito moverla a que quede después del número 2. ¿Cuántos espacios? 1, 2. ¿Hacia dónde lo moví? Hacia la derecha, exponente negativo. 2 por 10 a la menos 2. Miremos esta situación. 0,4635. Quiero moverla, entonces, para que me quede escrito en términos de 4.635. Para que me quede escrito de esta manera, ¿cuántas veces entonces tuve que mover la coma? Un solo espacio. ¿Hacia dónde lo moví? Hacia la derecha, razón por la cual me queda el exponente a la menos 1. Y finalmente tenemos esta situación con una cantidad muy pequeña, pero digamos que en términos de escritura bastante largo. Entonces vamos a mover la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta llegar acá al 6, porque recordemos que nuestro número de acá, lo que llamábamos A en la imagen anterior, debe estar comprendido entre 1 y 10. Si yo lo pongo aquí en el 2, estaría hablando de 62
y ya no cumpliría con el parámetro básico de la notación científica. Entonces vemos que esta cantidad nos queda expresada como 6.25 por 10 a la menos 10. Recordemos siempre, entonces nuevamente, si la coma se corre hacia la izquierda, el exponente nos queda positivo en la notación científica, y si la coma se corre hacia la derecha, el exponente nos queda negativo. Además de poder transformar, por decir de alguna manera, estos valores o estas cantidades a notación científica, tenemos otra facilidad, y es que con la notación científica podemos hacer diferentes operaciones: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Vamos a empezar con la parte de sumas y restas. En la parte de sumas y restas se nos pueden presentar dos situaciones. La primera es una situación en la cual los valores que yo vaya a operar tengan el mismo exponente en la base 10. Por ejemplo, 5 por 10 a la 5 menos 2 por 10 a la 5. Vemos que ambos tienen el mismo exponente en la base 10. O en esta segunda situación, 2.2 por 10 a la 4 más 7.06 por 10 a la 4. Si nos damos cuenta, ambos tienen el mismo exponente en la base 10, que es 10 a la 4. Cuando se nos presente esta situación, entonces lo único que debemos hacer es hacer la operación que se nos indique y dejar la base de 10 a la n con la misma magnitud, con el mismo orden de magnitud con el que se haya hecho la operación. Por ejemplo, en este caso, 5 por 10 a la 5 menos 2 por 10 a la 5 sería equivalente a 3 por 10 a la 5. Fíjense que lo que hice fue operar 5 menos 2 y dejé la misma base con el exponente. En esta segunda situación, 2.2 por 10 a la 4 más 7.06 por 10 a la 4. Lo que hago es sumar directamente el 2.2 con el 7.06, quedándome 9.26, y conservo la misma base y el exponente, que en este caso sería 10 a la 4. La segunda situación que se nos puede presentar es que los exponentes en la base 10 sean diferentes. Por ejemplo, en esta primera situación, 2 por 10 a la 5 más 30 por 10 a la 4. Fíjense que acá tenemos un exponente a la 5 y acá a la 4. O en esta situación, 2.34 por 10 a la 3 menos 1.45 por 10 a la 2. Tenemos exponente 10 a la 3, tenemos exponente 10 a la 2. En este caso, para poder hacer la operación, entonces lo que debo hacer es transformar o igualar los exponentes antes de hacer la operación que me corresponda. Lo que normalmente hacemos es ubicar siempre cuál es el valor cuyo exponente es menor y convertirlo al exponente de mayor magnitud. Por ejemplo, en esta primera situación, es evidente que entre 10 a la 5 y 10 a la 4, el exponente de menor magnitud es 10 a la 4, razón por la cual vamos a coger este valor y lo vamos a convertir a 10 a la 5. 30 por 10 a la 4 es equivalente a 3 por 10 a la 5. Cuando ya los tengo con la misma magnitud, entonces realizo la operación directa como lo vimos hace unos minutos. 2 más 3, 5, y conservo la base y el exponente, que son iguales, por 10 a la 5. Revisemos este segundo ejemplo para tener completa claridad. 2.34 por 10 a la 3 menos 1.45 por 10 a la 2. En este caso, ¿cuál es nuestro menor exponente? El que tenemos acá en 10 a la 2. Este valor es el que vamos a convertir entonces, o vamos a reescribir en potencia de 10 a la 3. 1.45 por 10 a la 2 sería equivalente a 0.145 por 10 a la 3. Como ya me queda con la misma magnitud en el exponente, fíjense acá, 10 a la 3, 10 a la 3, lo que voy a hacer es la operación ya directa, como lo vimos previamente. 2.34
menos 0.145 sería equivalente a 2.195 y lo que hacemos es conservar la magnitud del exponente por 10 a la 3. Recordemos entonces siempre en las operaciones de suma y resta estar muy pendientes si estamos trabajando con valores que tienen el mismo exponente de base 10 o si los exponentes de base 10 son diferentes para modificarlos. Las otras operaciones que podemos hacer es la multiplicación y la división. Vamos a empezar con la parte de multiplicación. Cuando vamos a hacer esta operación, lo que hacemos es multiplicar bien sea el entero o el decimal que estemos trabajando o los enteros o decimales que estemos trabajando y aplicar las leyes de la potenciación, que recordemos que cuando estamos haciendo multiplicación, lo que se hace es sumar los exponentes de la base 10. Por ejemplo, 4 por 10 a la 12 por 2 por 10 a la 4. Entonces, hago la operación normal entre los enteros o decimales. En este caso sería 4 por 2, 8, por 10. Y lo que hago es coger los exponentes y sumarlos. 12 más 4, 16. 4 por 10 a la 12 por 2 por 10 a la 4 me daría entonces 8 por 10 a la 16. Miremos este segundo ejemplo. 8 por 10 a la menos 7 por 1.2 por 10 a la 5. Entonces ya sabemos que lo que hago es operar directamente los enteros o los decimales. 8 por 1.2 sería equivalente a 9.6. Por 10 dejo la misma base y lo que hago es sumar los exponentes. Menos 7 más 5 menos 2. 8 por 10 a la menos 7 por 1.2 por 10 a la 5 sería entonces equivalente a 9 por 10 a la 6, 9,6 por 10 a la menos 2. Recordemos aplicar siempre las leyes de la potenciación. En el caso de la división, entonces lo que hago es dividir los enteros o los decimales, dejar la base que es por 10 y restar los exponentes. Miremos las dos situaciones. 6 por 10 a la 5 dividido 3 por 10 a la 4. Voy a operar el 6 y el 3, en este caso en división. 6 dividido 3, 2. Dejo la base quieta por 10 a la, ¿cierto? Y lo que hago es restar los exponentes. 5 menos 4, 1. 6 por 10 a la 5 dividido 3 por 10 a la 4 sería entonces equivalente a 2 por 10 a la 1. Miremos esta segunda situación. 7 por 10 a la menos 2 dividido 2 por 10 a la menos 6. Hago la división entre los números. 7 dividido 2, 3.5 y resto los exponentes. En este caso estaría restando menos 2 menos menos 6 y eso sería equivalente a 4. En estas dos situaciones es muy importante tener en cuenta que no importa si yo tengo exponentes positivos o tengo exponentes negativos. Debo respetar la operación que se hace de acuerdo a las leyes de la potenciación. Si estoy multiplicando, como lo que tenemos en la parte izquierda, siempre los exponentes se deben sumar, no importa si sean de signo positivo o de signo negativo. Si estamos dividiendo, siempre los exponentes se deben restar, no importa si son exponentes positivos o exponentes negativos, hay que respetar la operación propia de la situación que estamos trabajando. Por último, tenemos la potenciación. Cuando vamos a trabajar con potenciación, entonces lo que vamos a hacer es elevar los enteros o los decimales a la potencia que nos indique y los exponentes los vamos a multiplicar entre sí. Por ejemplo, 3 por 10 a la 7 elevado al cuadrado.
Cojo entonces en este caso mi entero, que sería el 3, lo elevo a la potencia que me indican acá, que es al cuadrado, 3 al cuadrado, y dejo la base quieta por 10 a la, ¿cierto? Y nos quedaría el 7 y el 2, que ya como es una potenciación, lo que hago es multiplicarlos entre sí. Entonces me quedaría 3 al cuadrado por 10 a la, 7 por 2. 3 al cuadrado es equivalente a 9 y 7 por 2, 14. Entonces, 3 por 10 a la 7 elevado al cuadrado es equivalente a 9 por 10 a la 14. Multiplicamos los exponentes, 7 por 2, 14, y elevamos el entero a la exponente que nos estaban indicando. Revisemos este segundo ejemplo. 8 por 10 a la menos 4 elevado al cubo. Entonces ya sabemos, cojo el número entero o decimal, lo elevo a la potencia que me indican, 8 al cubo, y ya para los exponentes lo que hago es multiplicarlos entre sí. Menos 4 por 3, que sería menos 12. De esta manera me quedaría que 8 por 10 a la menos 4 elevado al cubo es equivalente a 512 por 10 a la menos 12. Pero recordemos que desde el inicio de la presentación estamos diciendo que la manera adecuada de representar la notación científica es con este valor que sea mayor o igual a 1, pero menor a 10. En este caso, 512 por 10 a la menos 12 no cumple con ese requisito, por lo cual lo voy a reescribir como 5,12 por 10 a la menos 10. Entonces, 8 por 10 a la menos 4 elevado al cubo sería equivalente a 5,12 por 10 a la menos 10. De esta manera, entonces ya pudimos trabajar las operaciones con notación científica, vimos cuál es la característica de la notación científica y cómo puedo reescribir valores o cantidades muy grandes o muy pequeñas a esta parte. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.